Muy buenas tardes a mis amigas y amigos de los medios de comunicación, al señor presidente del Senado, al coordinador del PRD, a mi compañera senadora, a los compañeros senadores del PRD. Le damos la más cordial bienvenida una vez más al Senado de la República, al señor gobernador de Oaxaca, quien vino a platicarnos de una propuesta en materia educativa que, puntualizo, no es una contrarreforma a la aprobada ya por el Congreso de la Unión y por los congresos estatales, la reforma al artículo 3 constitucional, que ya es una reforma publicada. Como lo vamos a seguir haciendo, el Senado de la República está abierta a todas las voces y nos distingue mucho que un gobernador de un estado que queremos y apreciamos mucho como es Oaxaca, haya tenido el tino de solicitar una breve entrevista con la Junta de Coordinación Política, con los señores coordinadores de los medios del Senado. Estuvieron los 4, faltó el del Verde, pero hubo representación del Verde y nos explicó qué es lo que contiene esta propuesta en materia educativa. Tienen la palabra el que quiera hacer alguna pregunta, el señor gobernador, y los que estamos aquí estamos a su disposición. Bueno. Sí, es para el gobernador. Pues quisiera preguntarle si realmente esta propuesta que usted hace podría ya solucionar el problema. Y aunque ya lo acaba de explicar el senador Gamboa, hacia afuera hay muchos sectores que están diciendo que es una contrarreforma y que le están prácticamente sugiriendo que reprima a los maestros. ¿Cuál va a ser su actitud en ese sentido? Sí, Andrea, antes que nada, muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Reiterar nuestro agradecimiento por la hospitalidad que el día de hoy hemos recibido de parte del señor presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, del presidente de la mesa directiva de este Senado de la República y de los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios de los partidos aquí representados en el Senado. Comentarles que esto es eso, es una propuesta que recoge un poco las preocupaciones que el magisterio, en el caso de Oaxaca, nos planteó. Yo en su momento, cuando se aprobó la reforma al artículo 3 de la Constitución y 73, platicaba con las maestras y maestros de Oaxaca y les decía que esto habría que verlo como una oportunidad. Y de ahí surgió la idea de buscar una vía institucional para hacer estas propuestas que hoy están plasmadas en un documento que hemos venido compartiendo con las y los legisladores oaxaqueños en la Cámara de Diputados, con algunos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, y lo propio estamos haciendo el día de hoy aquí en el Senado, y haremos lo propio también en el seno de el espacio del Pacto por México, que está también abordando algunos de estos temas. Entonces, Andrea, yo te diría que esta es una propuesta que sin duda puede venir a enriquecer el debate que en su momento se tendría que dar, y bueno, pues es tan solo eso. Yo espero y apelo a que las maestras y maestros, no solamente de Oaxaca, sino del país, empecemos a generar las condiciones para que esta apertura que ha mostrado el Congreso, de poderlos escuchar, es un muy buen paso, que se sepa que hay la posibilidad de ser escuchados, para que esas preocupaciones en su momento puedan ser tomadas en cuenta. Entonces yo veo con mucho agrado el hecho de que el Senado diga que estamos abiertos a escuchar no solamente a los gobernadores, sino a quienes quieran aportar ideas, y eso yo creo que nos va a ayudar a ir encauzando un tema por la vía de las instituciones, por la vía del diálogo y no por la vía de la protesta, y mucho menos afectando a terceros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Al gobernador, hace poco más de un mes vino el secretario de Educación Pública a plantear que la reforma a nivel secundaria va a plantear una serie de diferentes realidades del sistema educativo nacional, es decir, no se puede legislar igual para las escuelas del Distrito Federal que para las de Oaxaca. O sea, él hablaba por regiones. Aquí hay algunos senadores que saben que vino a adelantar que la reforma va a venir por regionalizar. La pregunta hacia usted es, si esta propuesta que usted hizo pública de tropicalizar la educación para el caso de Oaxaca es más allá de lo que está planeando la Secretaría de Educación Pública, que dijo aquí Choyfed, o
¿Usted cree que esta propuesta de ustedes es mucho más cercana a lo que sería la regionalización de la educación que se plantea a nivel federal? 2, para los presidentes del Senado y de la Junta de Coordinación Política, preguntarles, además de Oaxaca tenemos un problema social en Guerrero generado por las manifestaciones de los maestros. ¿Tienen planeado hablar con el gobernador como lo están haciendo? En este caso sé que es a petición de parte, pero en el caso de ustedes, ¿pueden invitar a Ángel Aguirre Rivero a que hable con ustedes? 2, ¿cómo se puede coordinar el Senado con los esfuerzos que están haciendo algunos grupos de la CONAGO para respaldar en Guerrero, dado que ya se empezó a mezclar con esto de los grupos de autodefensa y ayer vimos gente marchando con rifles y pareciera que allá la situación está más difícil? Y la tercera, al senador Barbosa y al senador Gamboa, que es un tema fuera de este tema, pero que a mí me interesa, preguntarles si es correcto desde el punto de vista de ustedes que sus partidos políticos, junto con el PAN, tengan un adeudo de al menos 200 millones de pesos al fisco, al IMSS y a una serie de servicios que debieron haber pagado como institutos políticos y que no lo han hecho. Si ustedes llamarían a sus dirigencias a cubrir esos pagos, esos pendientes. Gracias. Si quieren hablo de ese tema. Muy brevemente para que haya la respuesta a las otras inquietudes. Qué bueno que el señor secretario comentó eso cuando hizo su presencia en este Senado. Lo hemos platicado con él en su momento y yo creo que hay coincidencias también con el señor presidente de la República en el sentido de que nuestro país tiene características muy especiales. No podemos decir que las mismas condiciones las hay en el norte, en el centro o en el sur del país. Tampoco se pueden hacer leyes a la medida, ni mucho menos, pero sí la intención es tomar las características de estas regiones precisamente para que se incorpore esa visión, sobre todo la parte pluricultural, pluriétnica, ¿no? Y mecanismos también de evaluación en función de las características propias de las entidades. Entonces, qué bueno que así lo ve el señor secretario de Educación. Yo creo que en la medida en que se abran estos espacios de diálogo, se escuchen a las partes, se va a poder tener una reforma a la altura de las circunstancias y de las necesidades que reclama el país. Siendo un tema de la Junta de Coordinación Política el recibir a todos aquellos que quieran venir al Senado, únicamente hacer una acotación de que, por supuesto, el Senado de la República está abierto a todos aquellos que quieran venir a exponer algún reto, alguna problemática que tengan, y por supuesto que todos los gobernadores son más que bienvenidos. Nosotros hemos recibido con mucho beneplácito, con mucho gusto al señor gobernador de Oaxaca, un gobernador que siempre ha mostrado una gran responsabilidad y siempre pues ha estado resolviendo y atendiendo los problemas de su estado, que lamentablemente Oaxaca por décadas y siglos de rezago son muchos. Sin embargo, yo creo que esta administración ha estado de manera muy oportuna atendiendo los problemas. La iniciativa o el proyecto legislativo que presenta el día de hoy, pues más que sea una contrarreforma, permítanme decirlo, pues va un paso adelante de lo que significa la reforma educativa en las adecuaciones a la Ley General de Educación que se tienen que hacer, y me parece, pues, la verdad, una muy buena idea que un estado como Oaxaca tome la iniciativa y empiece a presentar iniciativas que son totalmente consistentes con la reforma educativa que se aprobó y van más allá y empiezan a ver cómo adecuar las leyes secundarias en beneficio de su estado. De manera que todos los gobernadores son bienvenidos y yo celebro que esté aquí el señor gobernador de Oaxaca. Betty, en relación a si vamos a aceptar que vengan otros gobernadores, nosotros tenemos las puertas abiertas del Senado de la República para quien lo solicite, para el ciudadano o para el gobernador del estado. Tengo entendido de que estará el gobernador de Guerrero en esta semana aquí en el Senado. Si el senador Barbosa, que ha sido el que lo ha invitado, nos pide que platiquemos con él, yo en lo personal, como coordinador del grupo parlamentario del PRI y como presidente de la Junta de Coordinación Política, lo haré de inmediato.
Y sobre los adeudos que tiene mi partido, yo los desconozco, no tengo ningún comentario al respecto, pero estoy seguro que si se le debe algo a las autoridades correspondientes, los partidos políticos tienen que cumplir puntual y cabalmente. Yo quiero encontrar en la propuesta que el gobierno del estado de Oaxaca hace una razón estratégica, y es la de haber conciliado entre gobierno y maestros una propuesta. Esto es un documento donde hay 10 ejes de cómo desarrollar la ley, las reformas en la ley de secundaria derivadas de la reforma constitucional. Ni es una contrarreforma, y la calificación de tropicalizar la reforma educativa es una forma de establecer que tiene que haber la construcción de una reforma en materia de educación que reconozca la realidad de cada entidad federal. Entonces, vamos a esperar el articulado que se va a enviar a las senadoras, senadores, a las diputadas, diputados, a los grupos parlamentarios, para poder estudiarlo. Y va a ser un documento de trabajo que va a abonar en lo que tenemos que hacer los legisladores: construir un gran diálogo nacional, porque solo con diálogo vamos a encontrar la solución de los problemas que hemos visto se han agudizado. Es un sector que disiente, que tiene posiciones radicales, y que los llamados al respeto al Estado de Derecho, a prevalecer el orden público, deben seguir haciéndose, pero que se tiene que reconocer que hay una realidad que resolver. Hay una realidad que resolver en esa forma de actuar, de comportarse, de desplegarse. Yo no la valido, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que los gobiernos actúen sometidos a presiones, pero hay una realidad que resolver, y en eso sí nos tenemos que involucrar todos los órganos del Estado de México. Sí, el Senado debe de involucrarse cada vez más en la realidad que se vive en los estados y abonar al buen gobierno, porque somos en el Senado de la República quienes en la estructura constitucional representamos el pacto federal, representamos a las entidades federativas. Hemos invitado para el próximo jueves al senador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre. Vamos a afinar al gobernador, pero del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, y vamos a afinar su presencia acá, y si se confirma, pues la compartiremos. Y desde luego, desde el gobierno del estado de Guerrero lo harán con el presidente del Senado, con el presidente de la Junta de Coordinación Política, con los demás coordinadores. Y queremos para la siguiente semana también hacer que pudieran estar con nosotros el gobernador de Tabasco y el gobernador de Morelos. Entonces es lo que estamos haciendo, y desde luego es con el ánimo de contribuir a conocer, a resolver la realidad, la problemática que existe en esos estados, y poder ayudar al buen gobierno en cada uno de ellos. Respecto a los adeudos, igual desconozco, y si deben las instituciones políticas, que son los partidos, pues que paguen, no hay de otra. Gracias. Buenos días a todos. Preguntarle, gobernador, si usted en su estado no teme que estas protestas de profesores se radicalicen o se extienda a un problema social más grande, como lo hemos visto en los años pasados, en donde se unieron pueblos con los propios maestros, como se está viendo ya en el caso de Guerrero, o si se puedan vincular con grupos de autodefensa. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarle a los coordinadores si en ese sentido, ahorita que están
pues escuchando a los gobernadores que tienen esta problemática tan fuerte en sus estados, se estaría empujando un periodo extraordinario de sesiones para sacar toda la reforma secundaria a la ley, a la reforma educativa. Brevemente la respuesta, María. Afortunadamente en esta jornada de lucha que ellos han planteado, si bien es cierto, han definido algunas acciones como bloquear algunos centros comerciales, hacer volanteo, algunas marchas. Yo veo una particularidad que ya hay que celebrar. Primero, en el caso de Oaxaca no ha habido paro, aunque está planteado en su asamblea como una posibilidad, no ha habido. Las acciones que hemos visto recientemente se dieron en el marco de las 2 semanas vacacionales. Hoy en Oaxaca las 14,000 escuelas, los poco más de 1.200.000 alumnos o niños están estudiando, los 73,000 maestros están en las aulas impartiendo clases, y eso es un buen mensaje. Segundo, eso no implica que su jornada de lucha continuará. Por eso yo creo que es muy importante este tipo de ejercicios, de iniciativas, de espacios que se abran precisamente para ir encauzando esas preocupaciones, no por la vía de la manifestación y la violencia, sino por la vía de las instituciones y el diálogo, que es lo que reclama nuestro país. Hay una gran diferencia con lo que está sucediendo en Guerrero, nuestra solidaridad con el estado vecino, con su gobernador y con su gente. En el caso de Oaxaca no tenemos grupos de autodefensa. No veo condiciones en este momento que en nuestra entidad haya una suma de otras organizaciones, y debemos de dejar muy claro que es importante que no se contamine este tipo de movimientos. Una cosa es la lucha por la educación, por mejorar las condiciones de la misma, porque las iniciativas contengan cierta información, y otra cosa ya es politizar un asunto que no debe ser politizado. La educación no se debe de politizar, y yo creo que en ese sentido nuestro llamado será siempre a las maestras y maestros en el caso de Oaxaca, todo por la vía de las instituciones, sin que claudiquen en su derecho de libre manifestación como está consagrado en la propia Constitución. Yo creo que ya va. Muy breve, Marely. En la reunión con el señor gobernador estuvo el presidente de la Comisión de Educación, el senador Romero Hicks, y nos hizo del conocimiento, estábamos aproximadamente 20 senadores y senadoras, que iban muy avanzados. Para que haya un periodo extraordinario tiene que haber un dictamen de cualquier comisión. Hoy no hay ningún vicio de que pueda haber, pero lo que sí les podemos garantizar es que en estos 21 días que faltan del mes de abril, vamos a sacar un número muy importante de iniciativas para mandarlas a la Cámara de los Diputados, y el PRI está abierto a, si se requiere un periodo extraordinario, acatarlo, venir a trabajar y sacar las iniciativas que podamos, siempre y cuando la comisión correspondiente, educación o cualquier otra, tenga un dictamen para la discusión en un periodo extraordinario. Gracias.